power in his hands. Is it his quest for ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a The Fabulous Jobber. En el capítulo de hoy hablaré de una leyenda de las más importantes de este deporte, uno de los personajes más carismáticos y con una personalidad arrolladora, uno de los top heel más grandes y queridos, el recientemente fallecido The Iron Sheik. No podía ser de otra manera que no le dedicara un programa especial a mi heel favorito. Hussein Vaziri nació en Teherán, en Irán, en marzo de 1939. Estuvo interesado en el wrestling desde su infancia, dado que fue campeón de wrestling ya en el colegio y en el instituto. Entraría en la Armada y se convertiría en campeón nacional. Fue guardaespaldas nada más y nada menos que del Shah de Irán, que es el equivalente a los reyes, pues en otras culturas. Pues aquí es como si hubiera sido el guardaespaldas del rey emérito. Pues eso. Participó en las Olimpiadas de México en 1968 y en ese tiempo ya había sido campeón de lucha libre de Asia en 2 ocasiones. Desertó en 1970, llegando a Estados Unidos, y allí ganaría varios campeonatos amateur. Fue entrenador asistente del equipo de lucha de Estados Unidos y Verne Gagne, teniendo un gran ojo para los futuros grandes campeones y grandes luchadores, lo descubrió. Se fijó en él y ya lo veía luchando en su promoción. Evidentemente, había que adaptar su estilo para que pudiera debutar en la lucha libre profesional. Así que en 1973, Gagne entrenó a Vaziri en un campus que coincidiría, por ejemplo, con Jim Brunzell, con Ken Patera, otro reconvertido dado que fue olímpico de levantamiento de peso, o Ric Flair. Famosos eran los campus de Gagne, sobre todo por su dureza, donde en ocasiones más de uno desertó y también saldrían vomitando de los tipos de entrenamiento que le ponía. Era otra época y quien quería ser luchador debería de demostrarlo. Claro, es que no era un capricho. Luchador no era nada fácil, ni la vida de luchador, ni el poder ejecutar encima de un ring lo que había que hacer. Mucha gente se ve, pues bueno, no solamente en la lucha libre, sino que ya se ven como triunfadores, pero para eso hay que comenzar. Y esos comienzos son duros y más en esa época había que empezar desde abajo. También, por ejemplo, era muy parecido al estilo de formación de los pupilos como entrenaba Stud Hart en su mazmorra. Pues muchos también salían con luxaciones, con moratones, con dolores por todo el cuerpo, vomitando también, pues porque eran unos entrenamientos muy, muy duros. Era otro tiempo. Supongo que ahora, si haces eso, pues como mínimo te caen un par de demandas. Al poco tiempo, Vaziri debutaría en la agua, haciéndolo con su nombre de pila, pero en la creación de un heel creíble adoptó un gimmick de musulmán malvado. Según él decía, él era muy muy malo, pero el público le respetaba porque era un gran luchador, sabía desenvolverse perfectamente sobre el ring. Así que se afeitó la cabeza, se dejó el bigote, se lo rizaría así y también saldría con túnicas y con sus famosas botas al ring. Ese mismo año también debutaría en el territorio de Texas, en Big Time Wrestling, la empresa de Dallas que luego se convertiría más tarde de mano de Fritz von Erich en la WCCW. El 73 lo pasaría en Florida, Georgia y Japón, así como en la agua, que es la que fue su casa. En 1976 ya fue bautizado como el Iron Sheik, año en el que también contaron con él en el equipo olímpico de lucha de Estados Unidos como entrenador asistente. Siguió luchando por la escena independiente, Japón y la agua, proclamándose campeón por parejas en abril del 78 de Pacific Northwest
y en julio por parejas de nuevo en Vancouver. Estos dos territorios eran afiliados de la NWA. Llegó a la WWF la primera ocasión en 1979. El gran Hussein Arab tuvo su primer combate en el Madison Square Garden ganando una batalla real que daba derecho a ser el aspirante número 1 al título que en esa época poseía Bob Backlund. Bob Backlund era la cara bonita de la compañía, el americano amado por el público. Se las vería contra el malvado iraní. Bob Backlund era un face aclamado y querido por el público, que en algunas ocasiones se le ha calificado de que las promos pues las decía sin pasión y que también en el ring podía ser un poco anodino, pero era muy querido por el público, muy apoyado, y en ese momento era lo que necesitaba la WWF. Se las vería contra el malvado iraní. Disputó 116 combates ese año y 36 en el año 80, luchando con los mayores face del territorio, no solo con Backlund, sino también con Morales por el título intercontinental, o sea que llegó a lo más alto, queriendo ganarle el título del mundo a Backlund, queriéndole ganar el título intercontinental a Morales, y luego lucharía con Sibisco antes de hacer el Turnhill y romperle el cuello a Bruno Sammartino. Lucharía también con Monsoon, de los mayores heel también del principio, pero luego ya pues se volvió el más bueno de allí. Lucharía contra el propio Sammartino y contra el Chef Jay Strongbow. Entonces eran los más aclamados y queridos por el público, y este malvado iba en contra de ellos. Luego de nuevo pasaría a los territorios, ganando el título del mundo de Canadá en 2 ocasiones. También fue campeón del peso pesado Mid-Atlantic y campeón nacional de la televisión de la National Wrestling Alliance. En el año 83 llegaría por segunda vez a la WWF, permaneciendo en la empresa de los McMahon hasta el año 88, coincidiendo justo esa época en la que McMahon Jr. se haría cargo de la expansión y del éxito de la WWF. Ya cuando Backlund iba a ser reemplazado, porque ya llevaba muchos años de campeón, pues ya había que buscarle pues una alternativa. Llevaba 7 años. Ya estaba el señor McMahon, hijo, dándole vueltas a quién podía cargar sobre los hombros el peso de la compañía y llevarla a cotas insospechadas, y ya tenía ese hombre y ese nombre. Así que en esta ocasión cogió y confió en el bueno del Iron Sheik para ser el campeón de transición. Esta segunda etapa en la compañía también coincidió con la crisis que hubo de Estados Unidos con Irán, y por supuesto hubo que aprovechar para potenciar el personaje antiamericano del Iron Sheik, y aparecía con una bandera de Irán con la cara dibujada del Ayatollah Khomeini, y diciendo pues que el país Irán era el número 1 y qué querían oír los americanos para odiar más a ese personaje, que salía con la bandera, salía lanzando improperios contra los americanos y contra el propio país, y que alababa y ensalzaba pues a todo Irán y al Ayatollah como número 1 del mundo. El Iron Sheik era un heel de manual que sabía provocar y echarse a las masas encima. Reforzaron y potenciaron a ese personaje porque siempre era muy recurrente y fácil. Crear enemigos de la patria, eso siempre ha funcionado, y ha funcionado muy bien. El sentimiento americano de patriota y amante de la bandera es algo que va en el ADN de cualquier estadounidense. El 26 de diciembre del año 83, el Iron Sheik retaría a Backlund por el título en el Madison Square Garden. Bob venía tocado al intentar realizar los ejercicios que hacía el Sheik. Eso también le daba prestigio al Iron Sheik. Un tipo haciendo ejercicios y manejando con soltura los claps iraníes,
pues era una demostración de fuerza al alcance de muy pocos. Incluso Hogan diría a posteriori que ese movimiento era un movimiento que había que controlar y que no lo podía hacer cualquiera, que lo tenía que hacer una persona con gran fuerza física, que también te tenías que concentrar y que además era un ejercicio muy lesivo para las muñecas por el peso de los propios elementos y por el movimiento de giro que había que realizar. Entonces, cuando salía y montaba el show, pues eso también formaba parte de su personaje y también para darle pues ese halo como de misterio, de iraní. Pues todo lo que fuera de Estados Unidos, pues ya sabes cómo lo trataban los norteamericanos y las empresas de lucha. El combate por el título del mundo tendría un toque dramático, pues al no querer rendirse Backlund, que ya estaba semi-inconsciente en el Camel Clutch, y que su manager arrojaría la toalla. De esa manera, haría perder a Backlund su combate y el título. El Iron Sheik acababa con el segundo reinado más largo de la historia de la empresa, que todavía sigue vigente a día de hoy, 2135 días. ¡Chúpate esa, Roman Reigns! Ese reinado cumpliría su papel, simplemente el reinado de transición que servía para cederle el testigo a Hogan y construir la Hulkamania y la WrestleMania. Basziri aseguró que Gagne se puso en contacto con él cuando se enteró de los planes del señor McMahon. Daros cuenta que el señor McMahon lo que hizo fue desmembrar toda la lucha de territorios y también copiar muchas de las ideas, no solamente estadounidenses, sino argentinas con los gimmick, y aparte de eso, destrozar la agua por dentro. Se llevó prácticamente a todo el mundo. Al principio todos los luchadores querían luchar en la agua porque luchaban prácticamente en el mismo territorio, pagaba muy bien Gagne y además pues podían permanecer periodos de tiempo más largos con su familia y todo el mundo quería trabajar para él. Luego ya empezó a ser un poco más tacaño, a ser un personaje con un ego desmesurado porque todo rondaba alrededor de él, y cuando empezaron a proponer pues tanto la NWA, que se llevaría en primer término tanto a los Freebird como también a los Road Warriors, y luego ya la WWF, que se llevó a prácticamente todo el roster, incluso a Gino Kerlan, que también trabajaba allí, pues se llevaría a todo el mundo a la WWF. Se la tenía guardada el señor Gagne, por lo tanto, se dice, según propias palabras de Basziri, pues tanto en entrevistas como en el propio Hall of Fame, que allí también lo dijo, que Gagne le propuso partirle la pierna a Hulk Hogan para que no pudiera... ¿Podría haber ganado con la pierna rota? No sé si lo hubiera podido hacer, pero podía haber sido descalificado el Sheik, o podía haber ganado Hogan a duras penas y con la pierna rota pues hubiera pues partido por la mitad la Hulkamania, el ascenso como campeón y los primeros pasos hacia la WrestleMania. Basziri cogió y rechazó los $100.000 que le ofreció Gagne, que a mí me parece una cantidad muy alta para lo tacaño que era Gagne. Y aparte de eso también le ofreció el título de la agua. Pues el Iron Sheik declinó esa oferta porque dijo que el señor McMahon era el promotor número 1 y que él no iba a morder la mano que le daba de comer. Y luego también era un profesional. No puedes hacerle algo a un compañero, por muy en desacuerdo que estés, pues porque en la vida das muchas vueltas, porque todavía tenía carrera que desarrollar, y si hubiera acabado en la agua hubiera acabado bastante mal. Por lo tanto, en este caso el Iron Sheik actuó de forma y manera correcta y además como debería de haber hecho. No cabe el hacer otra cosa. Después de perder el título, que le duró muy poquito al bueno del Sheik, pero bueno, puede decir que fue campeón, y además del Big Green. Muchos también dicen que es el cinturón más feo de la historia, pero anda que no, los cinturones nuevos que nos está brindando Triple H y el señor McMahon es para meterlos en la cárcel a los dos. Pero el Big Green a mí me gusta, ¿por qué no? Lo que decían, no, es que pone el nombre de cada uno que lo ha tenido, la fecha, bueno, pero era algo diferente. No me parecía tan feo.
Pero bueno, el Big Green lo tuvo el Iron Sheik. Después de perderlo, pues entraría en un feudo con el Sargento Slaughter. Pero daros cuenta qué feudo, que es que le haría sombra a Hulk Hogan. No solamente por el personaje que era el Iron Sheik, lo odioso que era y lo bien que lo hacía, sino porque ahora comenzaba el feudo con uno de los favoritos del público, patriota, en el ejército, que no había estado en el ejército, pero bueno, otra de las cosas curiosas, era Robert Remus, nada más y nada menos que el Sargento Slaughter. Pues bueno, ahí siempre había sangre por medio en los combates de estipulación, con banderas de por medio, el Sargento Slaughter rajando las banderas de Irán, bueno, el público enfervorecido, lleno hasta la bandera todas las arenas en las que estaban esos tipos de combate, y Hulk Hogan de momento pues haciéndose un nombre dentro de la compañía, pero que esto le opacó un poco, y para el ego de Hogan supongo que también diría, yo soy el campeón y aquí estos están llevando la tostada. Pero bueno, son cosas curiosas, como ha pasado en más de otra ocasión, como Jake Roberts, que también le robaba el protagonismo siendo heel y aplaudía más a Robert que al propio Hulk Hogan. Pero cosa curiosa también, el poder de una serpiente, porque también desde mi punto de vista Jake Roberts tenía muchas carencias dentro del ring, pero la serpiente pues lo hacía todopoderoso. También es cierto que a nivel de psicología y de promos pues estaba muy avanzado y la gente pues le gustaba. Pues incluso ha habido heels que han opacado al bueno de Hulk Hogan. No solamente el Iron Sheik, sino en este caso también, como os estoy narrando, el bueno de Jake Roberts. Al final de ese año, el Iron Sheik se juntaría contra otro antiamericano, el falso ruso Nikolai Volkov, manejados por el ayatolá Blassie, Freddy Blassie, que ya era el manager que le había llevado al título del mundo al Iron Sheik. Por ejemplo, juntos ganaron en la primera WrestleMania, en la WrestleMania inaugural en el año 85, el título por parejas. Puede ser, no está confirmado ni lo he leído en ningún sitio, pero que le dieran el título por parejas precisamente por haber cumplido su labor y no haberle hecho caso a Gagne. Pues entonces, y también porque estaba muy potente los feudos que tenían, y porque Nikolai Volkov, pues imaginaos a los dos tíos cantando, uno el himno ruso, el otro cantando y hablando en iraní, pues las que organizaban allí, pues el público los veía, les tiraba de todo, les insultaba y creaban gran hit en todas y cada una de las arenas en las que luchaban. Al marcharse de la WWF, que sería en el año 88, sería sobre todo por la detención que sufrieron él y Duggan en mayo de ese año 87. Aquí aprovecho para poner este vídeo como homenaje al Iron Sheik, que me permití pues la licencia de doblarlo en tono así un poco jocoso, como la ocasión lo merecía, porque él mismo lo narraba de esa manera. Y llevábamos 3 onzas de heroína, cocaína, marihuana, cerveza, el Haxa. Eso hizo muy contento y feliz a la gente. Yo soy una leyenda. Después de match fuimos a coger 6 cervezas, luego poco McDonald's. Fuimos bar, fiesta, droga, mujeres, bebidas, fuimos a la habitación, hicimos sexo. Yo soy el Iron Sheik, soy el mejor del mundo y esta es mi historia. Casi nada, marihuana, heroína, cocaína, vaya pájaros. El Duggan, el Estaca y el Jeque. Después de la velada, hamburguesa, fiesta con chicas, en el hotel. Bueno, eso era cualquier día en la vida de un luchador de los 80 o cualquier mañana, tarde y noche en la vida de Ric Flair. Eso era normal en la época. Luego, cuando salió de la empresa, ya os digo que precisamente por esto, porque además esto influyó negativamente en la carrera de Jim Duggan, Jim Duggan que venía muy fuerte de la UWF de Bill Watt, no la UWF de Ger Abrams, sino la de Bill Watt, que luego absorbería Jim Crockett Promotion. Pues allí Duggan estaba muy fuerte. Era campeón, había llegado a WWF,
había ganado el Royal Rumble, había ganado el King of the Ring, pero los vicios no son buenos y entonces al final no le cogieron y le renovaron esa confianza con la que comenzó en la empresa. Jim Duggan se quedó en la empresa, pero la popularidad no bajó porque todo el mundo hacía el grito del estaca, así que en ese sentido popularidad tenía, pero ya sí que la compañía no contaba con él como algo importante, pues pasaba sin pena ni gloria, cuando tenía que perder perdía, cuando tenía que ganar ganaba, pero ya simplemente quedó pues para los restos, básicamente. El Iron Sheik recalaría en la WCW y luego ya de nuevo volvería a la WWF. Los más viejos del lugar recordamos en la tercera etapa de la WWF del Iron Sheik que salía con el Sargento Slaughter. Se juntaba a su mayor enemigo, al enemigo con el que más éxitos tuvo a nivel de público y de popularidad. También estaba por allí el general Adnan, otro viejo conocido del agua e incluso de España, que estaría por aquí a finales de los 70-71, con el gimmick de indio, el White Wolf. Cuando Slaughter hizo su turn face, pues ya ahí comenzó a luchar contra él. De nuevo Slaughter contra el Iron Sheik, pero ya habían pasado unos cuantos años y la verdad que ya el Iron Sheik no tenía la misma condición física ni la gente pues ya parece que había evolucionado un poco en este tipo de gimmick, aunque también apoyaban incondicionalmente al sargento Slaughter después de que hubiera sido el traidor que se había unido a la causa con Saddam Hussein. Entonces tenía que hacer como una penitencia al bueno del sargento Slaughter, lo unieron con Hacksaw Jim Duggan y tuvieron varios combates contra el Iron Sheik. Ya cuando eso se enfrió un poco y ya no tenía más sentido seguir, pues ya dejaría la compañía en el año 92, pero también porque falló un test de drogas. O sea, en el 92 seguía con pues, los mismos vicios y la misma piedra en la que tropezaba continuamente. Lucharía de forma puntual en la escena independiente, pero ya contaba con 53 años en esa época. Y ya relevante después de eso, pues sería ganar el título de la Century Wrestling Alliance en el año 97. También hizo de manager junto a Bob Backlund, o sea, lo juntaron ahora con Backlund, del Sultán, pues uno de los samoanos, de los míticos Will Samoan, bueno, los Headrinker que se llamaron en la WWF, pues sería el Sultán, que salía tanto el bueno de Iron Sheik como Bob Backlund. Y luego también, al final del tiempo que estuvo como manager, acompañaría a Tiger Ali Singh. A los 62 años participaría en la batalla real de Gimmick que ganó en la WrestleMania 17. También se dice que ganó esa batalla real porque no le podían echar por la tercera cuerda. Entonces, ¿qué iban a hacer? Pues que ganara. Tampoco estaba mal, ¿no? Que ganara, porque el público ya en esa época pues se volvía loco con el Iron Sheik. El Iron Sheik se convirtió en un personaje mediático, sobre todo por su lenguaje y su forma de ser, así como por su forma de hablar, pues con palabras entrecortadas, frases entrecortadas, que se inventa la mitad de las cosas y todo eso, pues cierto es que era bastante gracioso. Era asiduo del programa de Howard Stern y conocida fue su enemistad real con el Warrior, por ejemplo, que en una firma de autógrafos se ve cómo se encaran. El Iron Sheik pues le quería agredir porque le fue a dar la mano al Warrior y el Warrior le negó estrechársela, le negó el saludo y además le insultó. Lo que le hacía falta al Sheik, el Sheik era un tipo de mecha muy corta y en el momento que le decías algo que no te gustaba, que no le gustaba a él, pues empezaba ya a insultarte y a decirte de todo, como luego hacía en los shows de Stern y en cualquier sitio que lo llevara. También era su enemistad con Hogan, pues a lo largo del tiempo ha sido una enemistad que ha perdurado. Día sí y día también pues le insultaba en Twitter, aunque
en un show de Stern, precisamente a través del teléfono, le dijo a Hogan que lo amaba, que era cosa de la lucha libre. No es que le deseara la muerte ni que le iba a partir la pierna y mil cosas que siempre le decía y que era un cabroni, sino simplemente que era su personaje y él se levantaba y se acostaba siendo su personaje. Por ejemplo, ha tenido varios incidentes curiosos a lo largo de su carrera y de su vida. Por ejemplo, que en el año 2002 fue detenido en el aeropuerto de Rochester por ser sospechoso de terrorismo. Lamentablemente, en el 2003, su hija fue asesinada por su novio que más tarde fallecería dentro de la cárcel. Por la condena de haber asesinado a su hija, pues falleció dentro de la cárcel. No sé tampoco muy bien las causas. Vasily fue uno de los luchadores más odiados y recordados. Y reconforta leer las muestras de cariño de todos los luchadores después de su muerte. Pero también en la vida real, como lo vivido en el WrestleCon 2019, él iba con su carrito, yo afortunadamente estaba allí, yo lo conocí en persona, yo hablé con él, nos hicimos una foto juntos y, por ejemplo, nada más verlo, la gente, todo el mundo quería hacerse fotos con él, se acercaban y todos los luchadores que allí estaban, viejas glorias. El sargento Slaughter se acercó también, por ejemplo, que recuerde Hammer Valentine, Coco Beware, estaba Lanny Poffo, un montón de leyendas. Cada vez que lo veían, pues él era muy, muy, muy querido por todos. Era un personaje que caía muy bien a pesar de todas las polémicas que organizaba. Tuvo, por ejemplo, un problema porque hubo como un malentendido con un chico que le llamaban Beetlejuice, tenía alguna deficiencia tanto psíquica como, bueno, era enano y tenía alguna deficiencia y entonces él le insultó y no sabía muy bien lo que, pues esta deficiencia que tenía y entonces eso le provocó pues algún problema y luego ya se conocieron y se hicieron amigos, pues tienen fotos juntos, fotos filmadas que le hacía Beetlejuice y luego ya cuando supo eso pues ya pues bajó mucho el tono y ya eran amigos de por vida. Leyendas urbanas en torno al Iron Sheik, pues una de ellas era que decían que snifaba cocaína boca abajo, pero boca abajo no sé si es que estaba haciendo el pino o se tiraba en el suelo, yo qué sé, porque esas fiestas en las que estaban, pues cualquier cosa era posible y cualquier cosa es creíble. Cosas curiosas del Iron Sheik, pues no tenéis más que ver sus entrevistas que eran hilarantes totalmente. Vemos a Gene Okerlund que no podía contener las carcajadas pues por su manera de hablar, porque decía lo primero que le venía a la cabeza, cambiaba los nombres. Como curiosidad, a Min Jin le llamaba Jin Min, que ahí no lo cambiaba mucho. Pero en el WrestleCon también Jesse Ventura cuando lo vio pues se acercó a él y él le gritaba delante de todo el mundo, pues decía, este es Jesse de Ventura, en vez de Jesse de Body Ventura. Jesse de Ventura, el más grande. Y todo el mundo ahí riéndose, el propio Ventura también riéndose y todos los que estábamos allí, pues porque siempre que abría la boca era para reírte por las cosas que decía. Otra curiosidad es que cuando JBL se llamaba Bradshaw, pues que estaba el padre de Bradshaw allí y entonces se acercó y le dijo, señor Shaw, su hijo Brad es un gran tipo. Pues, ¿cómo no te ibas a reír? Pero este hombre, ¿qué está diciendo? El Iron Sheik es de los iconos más grandes del wrestling. Yo lo pondría incluso a la altura, salvando distancias entre uno y otro, pero me refiero a la popularidad y a lo que ha supuesto como figura mediática, pues por ejemplo, André el Gigante o incluso el propio Roddy Piper, pues son de los pocos personajes icónicos que han quedado. Ahora ya, ¿qué personajes nos quedan de esa época? La verdad que los que quedan pues es Hulk Hogan, Ric Flair, el propio Sargento Slaughter y pocos más. Nos quedan muy poquitos más. El hombre del $1.000.000, pero al hombre del $1.000.000 nunca se le recordará como el Iron Sheik, por ejemplo. Ha tenido su papel, un papel muy importante, pero el Iron Sheik es que como figura no tenía parangón. Un personaje fabuloso.
y además muy entrañable y muy cercano, porque cuando yo me hice la foto con él, evidentemente yo hablé con él lo que se puede hablar en esas fotos. Hay gente esperando. Es cierto que en esa hora ya no había mucha gente, porque ya era la hora de comer, eran las 2:00 y ya nos íbamos a marchar, y entonces lo vi y nos acercamos a hacernos la foto con él y a hablar con él 4 cosas. Pues nada, pues él estaba encantado de que le dijéramos que veníamos de España, que íbamos a verlo a él, que yo particularmente le dije que era el mejor campeón del mundo que había tenido la WWF, pero bueno, pero que es que no importa, ¿qué más da? Le haces feliz, él súper contento, pues le dices que era el mejor. El mejor heel, pues sí, y ya está. Y el hombre se va contento. Pues era un hombre muy cercano y además muy cariñoso, y que por eso la gente lo quería tanto compañeros como el propio público. El Iron Sheik, uno de los éxitos que tuvo, por lo que se mantuvo tanto, fue por no separarse nunca de su personaje y además mantener el kayfabe siempre. Era un tipo muy original. Él era tal cual. O sea, sin maquillaje, vamos. Y también yo era uno de los que le seguían habitualmente. Yo le voy a echar mucho de menos porque seguía su cuenta. Es cierto que su cuenta no la llevaba él, pero estoy al 100% seguro que estaba de acuerdo con todo lo que subían en su cuenta. Pero sí que vamos a echar mucho de menos pues ese fuck you Hulk Hogan y feliz Navidad a todos excepto a Hulk Hogan y te voy a partir la pierna, eres un jabroni Hogan. Pues todo eso lo vamos a echar mucho de menos, y a él también. Siempre digo que lo bueno que tenemos es que lo podemos seguir viendo sus entrevistas, podemos ver también sus combates, y siempre yo lo recordaré con una sonrisa, porque tú dices Iron Sheik y directamente ya esbozas una sonrisa porque lo recuerdas a él hablando y haciendo esas entrevistas de loco. Entonces, yo siempre lo voy a recordar con una sonrisa al bueno de Baziri. Y nada más, simplemente pues este homenaje que va para el Iron Sheik, y espero que os haya gustado, y que si no conocíais algo de lo que os he contado, pues mira, es lo que hemos aportado. Descansa en paz, Buba. Chicos, chicas, nos vemos. Makes a man, is it the power